tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. El pasado martes se celebraron elecciones presidenciales y también congresionales y locales en Estados Unidos. Elecciones que, como hemos comentado en más de una oportunidad, no son determinantes para el futuro de esta gran nación, sino determinantes prácticamente para el mundo entero. Porque como dicen algunos, cuando en Estados Unidos hay una simple coriza, un simple estornudo, en otros países pues se pueden estar presentando severos casos de tuberculosis. Para hablar de estas elecciones, de sus resultados, de sus posibles implicaciones, hemos invitado a un viejo amigo no solo de esta casa, sino personal, a un conocido y destacado periodista, Alberto Müller. Y lo he invitado no porque él tenga una bola de cristal, sino porque tiene los conocimientos suficientes para tratar de acercarnos a la realidad posible. Así que con Alberto, gracias por estar acá. Bueno, pues gracias por invitarme, ¿no? Y es verdad, yo me siento en este canal como en mi casa, ¿no? Realmente, y los periodistas que trabajan acá en toda la programación en español son colegas de muchos años, en el caso tuyo, ¿no? Hay esfuerzos que no se le da el crédito realmente necesario. Y esta programación en español del Canal 17, y una breve digresión, es un esfuerzo permanente y constante de un grupo de personas que ha encabezado por décadas, se puede decir así, Luis G. Díaz. O sea, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de Luis por años, el trabajo y la dedicación que ha incorporado en los últimos años también al Chicoy, pues hacen posible esta programación en español, que yo considero que es muy importante porque es una programación donde tratamos de llevar realidades, tratamos de llevar consideraciones de personas desde un punto de vista lo más imparcial posible. No es que somos imparciales. No, inclusive aquí se hicieron dos programas que yo tuve el privilegio, que agradezco, ¿no?, de haber sido invitado, una especie de mesa redonda sobre elecciones, que lo manejaron Luis y Al Chicoy. Todavía hay personas en la calle que a mí me comentan esos dos programas, porque fueron programas muy analíticos de lo que podía ocurrir. Y entonces esas son las cosas que hay que producir. Bueno, programas como este, que se mueven dentro de la panorámica latinoamericana y de Estados Unidos, y que son interesantes porque actualizan lo que está pasando. Y que tratamos de evitar en alguna medida, y estoy planteando una realidad, pero no es que seamos perfectos, tratamos de evitar en alguna medida irnos de una manera completa para una tendencia, sino darle perspectivas a todas las tendencias. Pero bueno, vamos al tema. ¿Cómo tú aprecias los resultados de estas elecciones? Mire, yo creo que estas son unas elecciones que yo las planteo como una, y lo digo con pesar, como una muerte anunciada. O sea, yo desde hace 2 meses, amigos míos que son activistas, tú sabes que yo inclusive a mis alumnos de periodismo, les insisto, no tomen partido, no se afilien a partido. El periodista debe, no quiere decir que no puedan, debe no tomar partido, porque eso le permite evaluar y analizar. Por lo menos cuando está en funciones. Claro, evaluar con más tranquilidad, con más relajación y además con más balance. Pero bueno, ese es otro tema. Yo hace 2 meses, si tú le hacías seguimiento a las mediciones, nuestros amigos oyentes saben que las elecciones americanas no las decide ni California, que es demócrata, ni Texas, que es republicano. Lo que se llama los estados sólidos no deciden las elecciones. Estas elecciones se deciden en los estados indecisos, que son 9, que son Virginia, la Florida, Ohio, New Hampshire, Iowa, Wisconsin, Nevada, Colorado y New México. A lo mejor se me escapa uno, pero ahí están. Entonces nosotros los periodistas, cuando cubrimos, yo llevo muchos años cubriendo elecciones presidenciales, cuando tú cubres una elección presidencial, generalmente nos olvidamos de Texas, porque Texas es republicano. O sea, no es que nos olvidemos, ahí no se va a decidir la elección. Hay una demostración real, y es que muchos conocedores del tema han afirmado que ni el presidente Obama ni el candidato Romney visitaron un número importante de estados porque ya los daban como que eran de una parte o de otra. Y eso tú lo sabes. Hace 2 meses la tendencia de estos estados que acabamos de mencionar, que son los estados indecisos o estados bisagra. Bisagra porque se mueven de un lado para otro. O sea, la tendencia de estos estados venía dando el triunfo del presidente Obama.
y lo venía dando consistentemente. Yo me encontraba con algunos amigos activistas republicanos y yo les decía, pero no me hables de la encuesta nacional que da a Romney 2 puntos o 1 punto o lo da empatado. No, esa no es válida. Vete a los 9 estados indecisos. Bueno, la elección era una muerte anunciada, porque el averaje de todos esos encuestadoras nacionales que hay en Estados Unidos daban al presidente Obama ganando en casi todo. Entonces fue lo que pasó. Pero ¿por qué el presidente Obama lo daban ganando las elecciones y a final de cuentas ganó? Te voy a decir si apreciamos, y perdóname, si apreciamos de que muchas de sus promesas, por las razones que fuera, no pudieron concretarse. Si apreciamos de que la economía del país, y siempre se ha dicho que la economía es un factor determinante en el elector estadounidense, no ha logrado remontar en la medida que se suponía que iba a lograr su gobierno. Te voy a contestar esa pregunta. El mapa demográfico y político de Estados Unidos, y eso los republicanos tienen que tenerlo en cuenta, ha cambiado. O sea, hace 20 años el voto hispano era insignificante. Hoy es el 12%, el 12, 13, 11 del electorado. Ahí estamos hablando de millones de votos. O sea, hace 20 o 30 años el voto femenino no era un factor demográfico político en el mapa americano. Hoy lo es. Hace 20 o 30 años los temas, por ejemplo, de preferencia sexual. Y un aspecto también, los jóvenes hace 20 años no participaban. No me dejaste llegar a los jóvenes. Bien. Ok, yo tengo que incluirme. Los jóvenes se suman al mapa demográfico político nuevo en el esquema de Estados Unidos. Entonces, los republicanos, por una razón que ellos tienen que revisar, se han demorado en entender esto. Porque si tú entiendes que el factor hispano es un 12, un 13%, tú no puedes decir la declaración que hizo Romney durante las primarias republicanas, cuando salió el tema de los inmigrantes ilegales, que es un tema sensible para la población hispana, porque un porcentaje muy grande de los inmigrantes ilegales son hispanos. Tú no puedes decir en esa campaña, no, los ilegales que se autodeporten. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú le vas a decir Si menospreciaron a una parte de la población, esté o no esté legal? Que además está vinculado con los hispanos que están legales, porque hay muchos ilegales que de una u otra forma tienen vínculos. Cosas como esas no se pueden decir en una campaña. O sea, es un poco como dejar al mundo hispano la declaración de Marco Rubio apoyando la ley de Arizona. O sea, la ley de Arizona es una ley racista, hay que decirlo. Es una ley que te para en la calle. Si te notan hispano, te paran en la calle. Pero ¿hasta qué punto, Alberto? Y eso fue un tema que abordamos ligeramente en el programa anterior, que participaron Héctor Caraballo y Bob McCauley, amigos comunes. ¿Hasta qué punto la etnia se está convirtiendo en un factor determinante? O sea, ese etnocentrismo, en su momento negro, en su momento hispano. ¿Hasta qué punto el político americano queda prisionero de las conveniencias y de los intereses de las minorías, de las facciones? Bueno, no es que quede prisionero, es que los países, igual que los seres humanos, evolucionan. No te olvides que el habitante primario de Estados Unidos no eran los ingleses que vinieron, eran los indios, bien, y después los españoles. La historia es una dinámica, es una dialéctica que cambia con los años. El niño que camina con dificultad o gatea, a los 10 años va a correr y va a jugar pelota, y a los 20 ya va a ser un profesional, un médico, y a los 80 va a usar un bastón. Esa es la vida, y también es la vida de los pueblos. Entonces, no entender que el mapa demográfico de este país ha cambiado, bien, es muy grave, es sumamente grave, porque tú podrás estar a favor de la ley de Arizona, pero tú no puedes, bueno, los tribunales le pararon parte de la ley de Arizona. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar a un ser humano en la calle porque sea hispano y pedirle los documentos, no puedes. Eso es discriminación. Y son cosas injustas, totalmente. Y son cosas injustas. Tú no puedes decir la declaración que hizo Romney sobre los ilegales. Y pequeñas cositas. Una de las cosas, y yo lo señalé aquí en un programa con Héctor Caraballo, después lo señalamos en los programas. Uno de los errores más graves de Mitt Romney en esta campaña, y esto me perdonan quienes discrepen de eso. Bien, y hago constar, no tengo ni que hacerlo constar, que yo no soy demócrata, yo no estoy afiliado ni a demócrata ni a republicano, eso me permite hacer esta crítica. ¿Cómo tú vas a elegir? Para Romney era clave, era de urgencia casi salvífica ganar la Florida.
Entonces escoge de vicepresidente a Paul Ryan, que es un hombre interesante de dominio económico. Paul Ryan no ganó ni su estado. El estado de Wisconsin lo ganó Obama. Entonces, había que ganar la Florida, había que poner Pero un vicepresidente. aparte de eso, siempre se dijo que Ryan no ganaba el estado de Wisconsin. Claro, siempre se supo. Desde el momento que lo seleccionaron. ¿Para qué lo nominas? Además, tú tienes que ganar la Florida y Ohio. Son dos estados que Romney tenía Pero que la ganar. pregunta, Héctor, perdona, Alberto, la pregunta para mí en este caso es, ¿qué le está pasando al comité de elección de las campañas electorales presidenciales de Estados Unidos? Esta misma crítica, con sus variantes, la escuchamos con la señora Sarah Palin, de que el grupo McCain se había equivocado. Ahora lo estamos escuchando, no solo contigo, con otras personas, de la mala selección de Ryan. Casi todos los analistas ponen este como el primer gran error, el de Paul Ryan como el primer gran error de Romney en estos momentos. Pero es que también pusieron ese como el primer gran error de Palin. También, porque en las políticas se definen, Pedro, y tú lo sabes, y lo saben nuestros amigos oyentes, que ya son también un poco expertos, en el diseño. Cuando tú haces un diseño bueno, el resultado es bueno. Cuando tú haces un diseño malo, el resultado es malo. El diseño de Mitt Romney fue tan es malo que no llegó ni a los 210 votos electorales. Es por el diseño malo, porque Romney es un buen candidato, es un hombre de familia, es un hombre honrado, ha sido un empresario exitoso, fue un gobernador exitoso, dirigió las Olimpiadas de verano de una forma exitosa. Entonces, ¿por qué no gana Mitt Romney? Bloomberg llegó a decir ayer, el alcalde de Nueva York, de que el Romney de las elecciones en Massachusetts del año 94 hubiera ganado estas elecciones. Claro. Mira, otro el Romney del año 2012. No, yo estoy de acuerdo. Otro error de Mitt Romney. Yo sé que hay mucha gente en contra de la ley de salud. Y yo sé que la ley de salud pudiéramos hacer un programa y yo criticaría muchos aspectos de la ley de salud. Sin embargo, el grueso, o sea, lo básico de la ley de salud es justo. La ley de salud quita las precondiciones de las compañías de seguro. Esa es una de las cosas más dañinas, más discriminatorias y más injustas de cómo se movía la salud en los Estados Unidos. Las cosas no son ni completamente blancas ni completamente negras. Romney, que es el hombre que diseñó, porque el seguro de salud de Obama está diseñado por el de Romney en Massachusetts, no te voy a decir que es un 100% igual, yo los he analizado los dos, pero es un 80-85% igual. Le quitaba los preconditions, daba facilidades a los estudiantes, en fin, es una cosa muy interesante. Romney asume la candidatura y lo primero que hace es, voy a eliminar el Obamacare, pero si el Obamacare es un diseño tuyo. Fueron esas concesiones al grupo que conocemos como el Tea Party. Claro, yo creo que el Tea Party acabó con Romney. Irse al extremo, porque claro, Mitt Romney tuvo que irse al extremo para ganar la primaria. No tenía la primaria republicana fácil. Ahí donde cometió algunos errores que después le costaron. Y esa concesión al Tea Party, porque el Tea Party tiene cosas muy buenas. O sea, este país no puede seguir gastando como está gastando y hay que reducir los gastos federales. Eso es bueno y eso lo defiende el Tea Party. Pero el Tea Party defiende la ley de Arizona. Bien, el Tea Party defiende que volver al precondition de los seguros. El Tea Party no quiere que los 40 millones de americanos que no tienen seguro, aparentemente no les importa. Entonces esas cosas dañan a cualquier candidatura y dañaron a la de Romney. Definitivamente, si tú pones la figura de Romney al lado de la de Obama, son dos hombres de familia, uno exitoso empresarialmente, el otro no. Obama es un académico. O sea, Obama no tenía realmente las cualidades para ganarle a un Romney. Si se presenta un Romney con un diseño de campaña bien estructurado, pero no se presentó. Y perdió. O sea, que esa es una realidad que los republicanos tienen que revisar y, por supuesto, los demócratas también para pasar al triunfo. Pero a mí lo que me preocupa es, y va a ser un tema que vamos a abordar en más de un programa en alguna oportunidad, primero, el hecho de que el país se vaya convirtiendo en pequeñas minorías que impongan en determinadas áreas sus condiciones. Yo sé que hace 100 años atrás, cuando los italianos y los irlandeses llegaron, se concentraron en determinadas áreas, entonces eran los políticos locales los que tenían que hacerle concesiones a esa gente. En el caso de los hispanos, están diseminados por todo el país y son un factor importante en muchos estados. Pero ¿hasta qué punto un político debe hacerle concesiones a sus valores, a sus principios, a lo que cree para satisfacer a una minoría, sea esta étnica, sea sexual, la que sea? O sea,
Esa es mi pregunta constante. Yo creo que el político tiene obligaciones y deberes y es defender sus convicciones. Sí, pero no te olvides también que este es un país, o sea, si este país es grande, es porque es un país de inmigrantes. Lo ha sido siempre. O sea, eso sí, pero no es solo el tema de la inmigración, pero además, son muchos los aspectos. Además, el hecho que uno tenga que concederle a una etnia, por ejemplo, hay republicanos y demócratas que están en contra de que aquí las boletas vengan en 3 idiomas o en 4. Porque hay personas que tienen todo el derecho. Este país tiene una primera enmienda que te defiende tu libertad de expresión y de pensamiento. Sin embargo, eso es un error. Porque a la vez que tú estimulas a la masa migratoria que te llegó, que se hizo ciudadano norteamericano, pero que tiene predominio del francés o del español, pues ponle la boleta el francés y el español. Ellos no se van a hacer españoles, no, ellos son americanos. Yo creo que esa es la primera comprensión que tenemos que tener. Este es un país de inmigrantes, este es un país de los blancos americanos originales. Ese es un error, porque ahora son los hispanos son el 12 y los afronorteamericanos son el 20, pero eso va a crecer, porque esas minorías tienen un desarrollo poblacional mayor que los blancos tradicionales americanos. Entonces, en la medida que nos abracemos a ese crecimiento y a esa diversidad... Bueno, ese no es un punto desde mi perspectiva que no está en discusión. Lo que para mí lo que es importante es lo siguiente. O sea, no debemos confundir, creo yo, la condición ilegal con el término inmigrante. No se debe confundir. Pero está relacionado. Está relacionado, pero no debemos confundir. O sea, yo no lo confundo. Caemos en una manipulación que, como decía Héctor Caraballo aquí los otros días, que algunas empresas comerciales y particularmente de comunicación utilizan el término de la hispanidad para vender. Utilizan el término de hispanidad para influenciar sobre un producto determinado, sobre un ambiente X. No porque realmente se sientan hispanos. Yo he conocido aquí dirigentes de organizaciones hispanas que no hablan español. Y tú lo has conocido también. O sea, se presentan como dirigentes de organizaciones que están a favor de la hispanidad, de la unión, de la ayuda al inmigrante, pero no son capaces de hablar ni le enseñaron a sus hijos el idioma que nosotros defendemos. O sea, ¿hasta qué punto hay honestidad o hay simplemente una manera de trepar, una manera de ganar aspectos políticos para ejercer influencia? Eso siempre pasa, eso es inevitable. Pero como tú eres mayor que yo creo que tú me expliques. Eso es inevitable, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Yo pienso que hay que mirar la diversidad americana con mucho respeto y además con mucho optimismo. Es la misma forma de mirar. Este es un tema muy polémico y ahí también los republicanos, o sea, el Tea Party, el extremo está equivocado. O sea, tú no puedes mirar la orientación sexual de una persona. Tampoco puedes ser racista, claro. No puedes ni caer en el racismo ni en la homofobia, no puedes. O sea, por ejemplo, la campaña contra el condón, por ejemplo. Mira, tú podrás tener una posición sobre el aborto, pero tú no puedes obligar. No puedes imponer. A que la gente, tienes que respetar el derecho de cada quien. Tenga que tener un hijo. Esa es la ventaja de este país. Claro. O sea, que históricamente ha respetado el derecho de unos y ha tratado de conciliar ese derecho de unos con el derecho de todos. Pero ahora bien, el tiempo está corriendo a una velocidad vertiginosa. Ahora, yo no quiero que se vaya el tiempo sin hacerle una crítica a los supervisores electorales de la Florida que irrespetaron al votante por no prever que las colas iban a ser de 5 y 6 horas. Yo me demoré 5 horas en votar, Pedro. Y cuando entré en el colegio le dije a la supervisora, ¿a usted no le da vergüenza esto que está pasando? Me dijo que sí. Bueno, lo que hay que esperar es que quien le corresponda tomar las medidas de rigor, porque como decía el libertador Simón Bolívar, ser jefe para no actuar como tal es mejor no ser. Ser jefe para no actuar y ganando uno. A mí no importa que ganen $100,000. Yo aplaudo que ganen $100,000. No, por supuesto, ojalá ganen millones. Pero lo que pasó en la Florida es una falta de respeto. Además perjudicó a los republicanos, porque los viejitos eran los que se iban de la Pero lo que yo creo, Héctor, es que la persona que dirige este lugar... Me dijiste Héctor, otra vez. Otra vez. es que Héctor está tan contento. Para mí es un placer que me compares con Héctor. Hoy por la mañana me ha llamado 2 veces la alegría que tiene. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es la afirmación, es que a mí me parece que la persona que dirige este condado, el responsable de lo que aconteció, debe pagar las consecuencias. No, yo estoy seguro, yo creo que sí. Debe pagarlas. Yo creo que porque esto no es primera vez que pasa. Inclusive, porque además es una cosa muy simple, Si la boleta, ese es otro tema,
de los legisladores. Si me hubiesen dado a mí o a ti o a cualquier escritor mediano, no tiene que ser un premio Nobel, las enmiendas, ¿cómo las redactaron? Redactaron las enmiendas para que no las entendiera nadie. No, Redactaron las enmiendas. parece que es el propósito. No, claro, para que los delegados electorales te ayudaran a votar sí o no. Hay una enmienda de 3 párrafos, que es básicamente, ¿usted está de acuerdo que el Estado facilite el seguro de salud? ¿Sí o no? En 3 frases se ponía esa pregunta, eran 3 párrafos. Y además era lo positivo con lo negativo. ¿Usted está de acuerdo? Pero siempre ha ocurrido así, Héctor. Te vuelvo a decir, Héctor. No, pero eso es una falta de respeto también. Eso es una falta de respeto. Y sigue siendo la falta de inoperancia, la falta de capacidad, la desidia, la negligencia que lamentablemente cada día crece más. Y el desinterés que tienen muchas personas en realizar su trabajo. Pero te repito, el tiempo corre. Bueno, y quiero hablar del presidente Obama. Quiero hablar de cómo tú ves que el presidente en este nuevo mandato pues pueda asumir los compromisos que no pudo cumplir. Mira, y los nuevos compromisos que se presenten. Vamos a ver, al margen de que ustedes simpaticen o no con el presidente Obama o con Mitt Romney, me parece que vamos a ver ahora un presidente Obama más moderado, más conciliador, más ejecutivo, más negociador, más ejecutivo. Entre otras cosas, tiene la experiencia de los primeros 4 años. Y ya inclusive en su discurso de la noche de la victoria, ya lo dijo, que tenemos que ir a buscar la solución bipartidista para el problema del déficit, para resolver el problema. Pero eso lo dijo también con pero ahora lo dice en un tono distinto, porque además ya él no tiene que reelegirse de aquí a 4 años. Y yo creo que él está obligado, porque no hay solución a los problemas de Estados Unidos, Pedro, y el legado que vaya a dejar. Pero no hay solución a los problemas del empleo, crear empleo, al problema del déficit. Es todo un equilibrio, un balance. O sea, de la crisis económica no salimos si nos concentramos solamente en el déficit. Porque si nos concentramos en el déficit y empezamos a rebajar gastos, no invertimos y no se crean fuentes de trabajo. Entonces, ¿no es mejor buscar que invierta en la industria privada? Entonces, claro, ahora viene el equilibrio. Bueno, vamos a ver cómo hacemos lo del déficit, cómo invertimos para crear empleo, cómo, por ejemplo, el impuesto a los ricos. Que yo nunca he estado muy de acuerdo en ponerle impuestos a los ricos, porque los ricos, o sea, la clase rica es la que más crea fuentes de trabajo. Sin embargo, es posible que eso se negocie ahora como parte de un equilibrio. Bueno, vamos a hacer un impuesto a los ricos menor, vamos a reducir los gastos federales. Lo que hace falta es una reforma impositiva completa. Y vamos a invertir más en fuentes de trabajo, porque la clave del déficit, donde se rompe el déficit, además de reducir los gastos, es en crear fuente de trabajo. A la vez que tú creas fuente de trabajo, eso aumenta el consumo, eso implica que se van a abrir más puestos de trabajo y ahí empieza el déficit automáticamente a bajar. Bien, a la vez que tú empiezas a crear puestos de trabajo, no tienes que utilizar subsidios. Y entonces es un fenómeno muy interesante de la economía y eso viene ahora, yo creo que viene un proceso de negociación y lo estamos viendo ya. El propio presidente de la Cámara de Representantes ya le planteó al presidente Obama la posibilidad de negociar las cosas pendientes, o hay cosas perentorias, ¿no? Bueno, en primer lugar el presupuesto el año que viene. Claro. Alberto, y en política internacional, ¿cómo tú ves lo que pueda o no pueda hacer el presidente Obama? Mira, yo creo que la política internacional en Estados Unidos, lo dije aquí, uno de los grandes logros del presidente Obama fue su política internacional, entre otras cosas, porque liquidó a Bin Laden, entre otras cosas. En estos momentos, Irán, con todo el peligro que puede representar el enriquecimiento de uranio en Irán está no solamente bajo observación de Estados Unidos e Israel, sino bajo observación del mundo árabe. Yo no veo el peligro de la bomba atómica en Irán, ese peligro que se ha presentado. No lo veo. Yo creo que la política exterior del presidente Obama, además ¿quién determina la política? ¿Ha sido más efectiva que la interior? Yo creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Y quién determina, por ejemplo, el famoso debate entre él y Romney sobre disminuir la aviación y las Fuerzas Armadas? Eso lo está recomendando el Pentágono. Ahora, yo lo que creo que este país ha tenido privilegios de tener secretarias de Estado de lujo. La señora Condoleezza Rice en su momento y en este momento la señora Clinton. Han sido de verdad 2 personas excepcionales, de un talento, de una habilidad y de una capacidad de trabajo muy grande. Y si te vas para atrás, Madeleine Albright, que por también, cierto, me estoy leyendo la biografía de ella en estos momentos, cierto. Que es una inmigrante, además anticomunista, como medular, casi todos nosotros los cubanos.
es una biografía interesante. Yo creo que Estados Unidos ha tenido el privilegio de los últimos secretarios de Estado, han sido excepcionales. Por cierto, mencionas a Hillary Clinton y voy a comentarte algo. Creo que es la próxima candidata del Partido Demócrata para el 2016. ¿Tú crees? No tengo la menor duda, pero me puedo equivocar, ¿eh? Yo me equivoco mucho también. A mí me parece que los años pasan y lo que se va a ve- postularse más joven que Reagan. Sí, está bien, pero en una mujer, lamentablemente, los electores, y lo vemos en todas las políticas, en todos los países donde hay democracia, los electores buscan personas jóvenes. Buscan gente que estén sobre los 50 años, Yo los sé. 40 años. O sea, ni tú ni yo nos vamos a Pero poder cuando tú, postular haces más nunca. cuando tú haces una medición, la popularidad de Hillary Clinton en Estados Unidos es altísima como No, es que política. realmente es una señora, en toda la extensión de la palabra. Entonces los republicanos que vayan preparando un candidato o una candidata del calibre Es de Hillary difícil, Clinton. que- No, creo es difícil, yo, pero en bueno. este momento, encontrar, si eso se produjera, una persona que pueda enfrentar a la señora Clinton. Yo no Muy veo el difícil. peligro, Pedro, yo no veo el peligro que ven algunos de que si Obama es muy radical y socialista, ni Obama es socialista, sí fue radical en su juventud. Todo el que sale de Harvard, de la academia en Estados Unidos, tiene tendencia a ser liberal, pero yo creo que la radicalidad de Obama está en estos momentos centrada en buscar balance, en dejar un legado positivo. Yo creo que eso es un aspecto muy importante. Son 4 años, está obligado a dejar algo concreto, porque hasta ahora, a excepción de la muerte de Bin Laden, no hay nada concreto porque el propio discurso que dio en el Cairo fue superado por la realidad de la calle Hosni Mubarak. Claro. O sea, hay situaciones muy, Sí, muy pero fíjate, concretas. él deja Libia, él deja Egipto. Bueno, Libia más bien fue europeo. Bueno, no, está no, bien, no perdamos la perspectiva. Pero no, pero le corresponde a la, Le corresponde a a la su presidencia. administración, pero Y ahora fue una decisión deja, europea. no te olvides eso. El próximo que cae es Siria. Siria no resiste, o sea, me refiero Ojalá sea así. a Bashar al-Assad, no resiste la presión de un país que casi el 90% es opositor. Los sirios han demostrado realmente un gran Entonces, por coraje. ahí, y eso es un logro, se le va a plantear como un logro del presidente Obama, aunque no lo sea, porque es su presidencia, ¿no? Si hubiese estado Bush de presidente, es el que hubiese matado a Bin Laden, el que sea, porque la muerte de Bin Laden es un problema de tecnicismo, Por de la supuesto, inteligencia americana. son que es muy servicios buena. que no tienen nada que ver con la política. Claro. Ahora, un minuto, Alberto. Las perspectivas futuras. América Latina, que no podemos pasar por alto, y en particular nuestro país. ¿Habrá cambios en políticas, en tu opinión, hacia América Latina y Cuba en específico? Mira, ese es un misterio de la política americana, ¿no? ¿Cómo es que somos los últimos? Ven, es un misterio del americano feo. Hay un libro muy famoso del siglo pasado que es sobre el Ugly American, que es como la política, como la diplomacia americana es tan mala con América Latina. Yo no creo que haya grandes cambios, te lo digo con tristeza. Yo creo que América Latina va a seguir siendo el traspatio. A pesar de que la representación hispana aumentó en el Congreso, ya hay 3 senadores cubanos, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Vale. Alberto, gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a mi amigo Alberto Müller. Tenemos que seguir conversando. Sí, no hay.